Bonjour à tous, buenos días, bonjour. Je laisse un peu de temps aux participants pour arriver tranquillement. Bienvenue dans cette nouvelle journée. J'espère que vos ateliers se sont bien déroulés ce matin, demain dernier jour. Bonjour, bonjour, buenos días. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'élaboration d'un projet européen, interétablissement. Bonjour, bonjour. Alors, juste pour rappel, ce webinaire va se dérouler en espagnol. Voilà, je le dis pour éventuellement des professeurs peut-être portugais qui, bon, même si peut-être que vous pouvez, avec la présentation, je pense que ce sera transparent. Hein, voilà, mais bon, au cas où, on ne vous en voudra pas si vous ne voulez pas suivre ce webinaire. Hein. Donc, je rappelle, voilà, alors je vois déjà Fatima qui dit qu'elle est portugaise. La présentation, donc Béatrice, que je vais vous présenter tout de suite, sa présentation est en espagnol, mais je pense assez transparente pour des Portugais. Hein. Par expérience, j'ai suivi une présentation sur les programmes Erasmus en basque, en euskera, et j'ai réussi à comprendre. Donc, je pense que vous pourrez suivre. Voilà, mais bon, si jamais vous pouvez rejoindre le webinaire de Adrien, si jamais vous ne voulez pas suivre ce webinaire qui sera donc en espagnol, je rappelle, parce que je vois les gens arriver au fur et à mesure. Voilà, bon, on va donc commencer. Donc, bonjour à tous. Et donc, je souhaite tout de suite la bienvenue donc, à Béatrice Touron Turrado, donc, qui est la chef de service de l'agence Erasmus+, donc, qui s'appelle le CEPIE en Espagne. Voilà, et qui est donc le Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Voilà. Et donc, elle va nous présenter aujourd'hui le nouveau programme Erasmus+, donc 2021-2027, et les établissements donc pour les opportunités qu'offre ce programme pour donc les établissements scolaires, hein, para los centros educativos. Voilà, donc je laisse, alors juste pour rappel aussi, donc vous pouvez nous poser vos questions à travers le chat et vous avez aussi la partie questions-réponses aussi, où vous pouvez également poser les questions. Voilà, n'hésitez pas. Dejo la palabra enseguida a ti, Beatriz. Muchas gracias. Gracias. Bonjour a toutes et à tous. Bon día, buenos días. Ya me ha comentado Elsa que muchos de los que estáis aquí hoy también sois portugueses. Entonces, como ella os dice, bueno, pues hay muchas de las diapositivas, yo creo que lo entenderéis. Si me hacéis preguntas lo podéis hacer en portugués, lo entiendo, o sea que no hay ningún problema, o en francés o en español, obviamente. Pero bueno, voy a desarrollar la presentación en español. Sí que quería saber, de momento, si me podéis ir diciendo las personas que os estáis incorporando, si habéis participado previamente, basta con que pongáis sí o no a mis preguntas, ¿vale? Es un poquito para saber los que estáis aquí qué perfiles tenéis y qué experiencia sobre todo. Si habéis participado previamente en algún proyecto de Erasmus+, o sea, del programa que empezó en 2014 o algo anterior, ¿no? Me dice Carmen, no, alguien sí, vale, pero veo que la mayoría no habéis participado, vale. Sobre todo lo que quería saber era eso, pues cuáles eran los conocimientos. Vale, Carmen participó en Comenius en el pasado y Matilde dice que lo tiene en mente. Bueno, simplemente quería saber esto, es decir, para saber exactamente en qué nivel de competencia me tengo que mover. Entonces yo creo que voy a empezar ya la presentación, voy a compartir mi pantalla
para empezar a explicaros qué es el programa Erasmus+, cuáles son las posibilidades que tenéis, qué es en definitiva lo que podéis hacer vosotros en vuestros centros educativos para hacer proyectos en los que entiendo que la mayoría de ellos es para favorecer el aprendizaje de lenguas extranjeras, en vuestro caso el aprendizaje del francés. Por lo tanto, vamos a intentar explicar cuáles son los caminos, los distintos caminos que os ofrece el programa Erasmus+ para poder financiar actividades de movilidad entre vuestros centros educativos y centros franceses, de modo que se produzca una mejora cualitativa y también un incremento cuantitativo en cuanto al número de estudiantes de francés. Las mejoras tanto vuestras como docentes, en cuanto a las mejoras profesionales, pues nuevas metodologías, nuevos mecanismos, etcétera, y también las, pues las competencias, lógicamente, de vuestros estudiantes de francés. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las características de este nuevo programa Erasmus+, las prioridades, la estructura y luego ya los distintos tipos de acciones en los que podéis participar, ¿vale? Vamos a ver en qué consiste este nuevo programa Erasmus+ 21-27. ¿Por qué se dice nuevo programa? Bueno, pues porque justo el año pasado terminó el programa Erasmus+, que empezó en 2014 y terminó en 2020, porque sabéis que todos los programas sujetos a financiación europea tienen una duración de 7 años, porque es la duración del marco financiero plurianual de la Comisión Europea y es de donde se sacan los fondos para financiar todos los programas de ayudas que tiene la Comisión Europea. Estos son los lemas de este nuevo programa. Bueno, ya del programa anterior mantenemos esta frase que nos gusta mucho, que creemos que es muy significativa. Seguramente muchos de vosotros, aunque no hayáis participado directamente en los centros en Erasmus+, habéis disfrutado como estudiantes universitarios quizás de alguna experiencia Erasmus. Bueno, pues esto encierra bastante el sentido de este programa, enriqueciendo vidas, abriendo mentes. Y este nuevo comienzo con el nuevo programa que se ha llamado así, todo empieza aquí, porque empieza todo a partir de la formación y de la educación. Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud también y el deporte. Es decir, yo lo que os voy a explicar aquí es lo que tiene que ver con educación y formación, porque sois todos docentes, pero también que sepáis que existen acciones de Erasmus+, por ejemplo, para asociaciones juveniles o para clubes deportivos, para hacer eventos deportivos. Y son acciones que no gestionamos desde las Agencias Nacionales de Educación y Formación. En España es el SEPIE, en Portugal es Erasmus+, que es así como se llama, .pt, es la página web de ellos, y es la agencia nacional en Portugal para el programa Erasmus+. Y en caso de los compañeros portugueses que estáis asistiendo a esta formación, tendréis que dirigiros a ellos en caso de que queráis hacer una solicitud de un proyecto. ¿A qué se debe o de dónde surge el programa Erasmus+? Pues es un instrumento para conseguir los objetivos de las políticas europeas. Políticas que están centradas, las tres que tienen que ver con educación y formación, en algo que me imagino que conoceréis, que es el último objetivo político en materia de educación, que es la creación del Espacio Europeo de Educación en 2025. También en el Plan de Acción Digital 21-27, que era ya una prioridad europea antes de la pandemia y ahora se ha evidenciado mucho más su necesidad de poner en marcha estos retos que nos plantea el Plan de Acción Digital y, por último, la Agenda de Capacidades Europeas. Cuando hablamos de educación y formación, nos referimos a 4 sectores educativos, que son los que veis aquí: educación escolar, formación profesional, educación superior y educación de personas adultas. La mayoría de vosotros estáis en centros educativos donde se imparten educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, en el caso de Portugal, por ejemplo, los agrupamientos de escolas, y a donde pertenecéis es a educación escolar. ¿En qué consiste el Espacio Europeo de Educación? Pues en hacer realidad este espacio europeo y reiniciar la educación y la formación para la era digital. Fijaos que están vinculadas todas las políticas. Todo esto se basa en 5 objetivos a través de 6 dimensiones y 6 índices de referencia. Y estos son los objetivos. Fijaos el primero: hacer que la movilidad sea una norma. A esto da respuesta Erasmus+, pero no solo a esto. No solo se promueve la movilidad, lo que se promueve es la cooperación,
la posibilidad de realizar estudios en otros países, que es el segundo de los objetivos, el reconocimiento de estudios. Y además algo que os interesa mucho a los que estáis aquí, que sois todos docentes de francés o en francés como segunda lengua, lo que pretende la Comisión Europea es que todos los estudiantes terminen su escolarización obligatoria o posobligatoria con 2 lenguas, además de la lengua materna, que sean competentes en 2 lenguas extranjeras. Y además, bueno, pues promover una educación de calidad para todos y promover los valores de identidad, de patrimonio cultural y de diversidad. Y además estos objetivos se van a conseguir moviéndose en 6 dimensiones, que son las que aparecen aquí, en la mejora de la calidad, en la inclusión e igualdad de género, en las transiciones ecológica y digital, ayuda y mejora del profesorado, refuerzo de la educación superior y dimensión geopolítica. Y como os decía también, hay que hablar de 6 índices de referencia. Algunos están más directamente vinculados a la educación escolar y otros en menor medida. Fijaos, ¿qué es lo que pretende la Comisión Europea de aquí a 2025? Bueno, pues que se mejore el rendimiento en lengua, en lectura, en matemáticas y en ciencias en alumnado de 15 años. Es decir, que los que tienen bajo rendimiento no superen el 15%. Del mismo modo, también se marca este 15% para los que tienen pocas competencias digitales, es decir, la mayoría van a tener que tener buenas competencias digitales. Que los jóvenes entre 20 y 24 años tengan por lo menos el bachillerato o FP de grado medio y en una cantidad en torno al 90%. En educación infantil, si hay aquí algún compañero de educación infantil, que la población de 3 años esté escolarizada hasta el 98%, como poco, o sea que es un reto bastante alto. Los titulados superiores entre 30 y 34 años tienen que moverse en torno al 50% de esta franja poblacional. Y por último, los adultos en formación, también se espera que la mitad de los adultos esté en algún tipo de formación, de enseñanzas formales, no formales o incluso informales. Pero bueno, son las otras las que más tienen que ver con las enseñanzas que impartís los que estáis hoy aquí. ¿En qué consiste el plan de acción de educación digital? Pues consiste en adaptar la educación y la formación a la era digital. Lo hemos visto, seguramente todos vosotros habéis tenido que adaptaros durante los periodos de confinamiento, que esperemos que no vuelvan a repetirse, a las nuevas condiciones, a las nuevas exigencias y habéis tenido que recurrir a todo tipo de elementos digitales. Una primera preocupación es la que tiene que ver con las infraestructuras y la conectividad y la existencia de equipos, es decir, lo que se llama el ecosistema digital. En algunas ocasiones muchos de vosotros pues habéis recurrido seguramente pues a préstamos, a ayudas, planes de acción que se pusieron en marcha desde los gobiernos para mejorar este ecosistema. Pero además también algo muy importante, y veremos después cómo se traslada esto a Erasmus+, son las competencias de los docentes para poder utilizar estas tecnologías y no solo para utilizarlas como un soporte, sino que los contenidos que se transmiten a través de estas nuevas tecnologías sean de alta calidad, sean seguros y fáciles de usar. Y entramos ya en el programa Erasmus+, que nace para dar respuesta a todas estas prioridades políticas también en materia de educación que se plantean desde la Comisión Europea. Y se han resumido en Erasmus+ en estas 4. Fijaos que las acabamos de mencionar como objetivos políticos a gran escala, pero las prioridades del programa Erasmus+ son estas 4 y veréis cómo se repiten a lo largo de toda la explicación. Inclusión y diversidad, transformación digital, lucha por la sostenibilidad medioambiental y contra el cambio climático y participación en la vida democrática. Y además hay una serie de características del programa que también veréis como poco a poco vamos cerrando este círculo a lo que yo creo que a vosotros más os interesa. Seguridad, multilingüismo, dimensión internacional, reconocimiento de los periodos de estudios en el extranjero, comunicación, cómo establecer la buena comunicación entre todos los que participan en el programa y acceso abierto a los resultados, a los materiales, que haya una buena difusión. Seguramente la que más os interesa a todos vosotros es el multilingüismo, ¿no? La promoción en este caso pues del francés como una segunda lengua extranjera. Sabemos que el inglés, pues en la mayoría de los casos es la primera lengua, pero evidentemente en contextos como el español o el portugués
el reforzar el francés como esa segunda lengua es algo muy necesario y en lo que trabajáis todos vosotros. Y es, por tanto, el multilingüismo una de las piedras angulares del proyecto europeo y, en consecuencia, también un objetivo de Erasmus+, que es apoyar el aprendizaje, como os decía, de al menos 2 lenguas extranjeras desde una edad temprana. Dentro del programa hay una plataforma, ahora va a cambiar de nombre, seguramente aquí se llama OLS, que es Apoyo Lingüístico en Línea, en sus siglas en inglés, para apoyar el proceso de aprendizaje lingüístico a todos los que participan en una actividad de movilidad. En caso de que no fuese posible, también hay un apoyo financiero, si la plataforma no está en marcha para esos idiomas, pero lógicamente para el francés sí lo está. Promover además proyectos de cooperación sobre el aprendizaje y la enseñanza de lenguas y reconocer la calidad de proyectos de excelencia en el ámbito del multilingüismo a través del Sello Europeo de las Lenguas. No sé si conocíais esto último, el Sello Europeo de las Lenguas. Existía ya desde antes del programa actual y es un reconocimiento a proyectos de calidad. Lo que pasa es que hasta ahora, para participar en el Sello Europeo de las Lenguas, cada país decidía un poco cuál era el mecanismo de candidatos, cómo postularse para obtener este sello. Había que presentar una propuesta. En otros países era diferente, desconozco exactamente el mecanismo en Portugal. En el caso de España se convocaba a través del BOE, etc. Y se daban una serie de premios. Ahora estará integrada en los proyectos Erasmus+, con lo cual se integra ya dentro de Erasmus+ este reconocimiento. Por lo tanto, aquellos proyectos que aborden cuestiones relacionadas con el multilingüismo, con la enseñanza y aprendizaje de lenguas, podrán optar a este reconocimiento, al Sello Europeo de las Lenguas. De momento no se ha decidido, en el caso de España, cómo se va a sistematizar este engranaje, esta nueva integración en Erasmus+, pero iremos publicando en la web del SEPIE, en la web de la Agencia Nacional, las novedades al respecto. ¿Qué más novedades hay con respecto a los programas anteriores? Bueno, pues hay un sistema de acreditaciones muy interesante que os explicaré porque creemos que todos debéis solicitarlo, todos los centros educativos tienen que tener esta acreditación Erasmus+, luego os explico en qué consiste. Una novedad con respecto pues al programa anterior, aquellos que conocieseis un poco la estructura anterior, es que puede participar ya alumnado de educación escolar y de educación de personas adultas en proyectos de la acción clave 1, luego os explico esta estructura porque hay 3 acciones clave, y esto también es la sigla en inglés, y acción clave 1, K1 decimos en España. Hay nuevos tipos de actividades, también a las actividades de movilidad tradicionales, de movilidades individuales o en grupo del alumnado, pues hay otro tipo de actividades que también se introducen como novedad. Y dentro de la acción clave 2, que son asociaciones de cooperación, hay un nuevo tipo de asociaciones que son asociaciones a pequeña escala. Otra novedad es esta integración que acabo de mencionar del Sello Europeo de las Lenguas. Hay una iniciativa muy interesante que se llaman Academias de Profesores Erasmus+, que también os comentaré, y las acciones Jean Monnet, que hasta ahora eran acciones encaminadas solo a educación superior. No sé si alguno de vosotros tenía conocimiento. Existían en algunas universidades, por ejemplo, pues, cátedras específicas para estudios europeos y se llamaban así la cátedra Jean Monnet. Y ahora va a existir también una acción concreta para educación escolar y formación profesional, que es la sigla que tenéis ahí en inglés, ¿no? School y VET, que es formación profesional en inglés. Y os explico la estructura de Erasmus+ 21-27, que varía muy poco con respecto al del plan anterior, al del 14-20. Es una estructura, como os decía, dividida en 3 acciones clave. La acción clave 1 lo que promueve es la movilidad de las personas por aprendizaje o por formación. La acción clave 2, que es una acción basada en la cooperación entre organizaciones. Y la acción clave 3, que es para el desarrollo de las políticas. También, como algo aparte, digamos, dentro de estas 3 acciones estarían las acciones que os acabo de mencionar de Jean Monnet. Estas 2 últimas, no las gestionamos las agencias nacionales, sino que lo gestiona directamente la EAC, que es como se conoce a la Agencia Ejecutiva de Educación y Audiovisual y Cultura.
Es decir, lo gestiona directamente la Comisión Europea en Bruselas a través de esta agencia ejecutiva. Nosotros, desde las agencias nacionales, sí proporcionamos información y algo de formación, pero quien gestiona estas acciones, tanto, bueno, todo lo que sean convocatorias de K3 como Jean Monnet, lo hacen directamente desde Bruselas. Pero hay acciones de K1 y de K2, que así les llamamos a la acción clave 1 y 2, que las gestionamos desde las agencias y que es lo que yo os voy a explicar ahora. Dentro de la acción clave 1 de proyectos para promover la movilidad de las personas por motivos de aprendizaje, lo más frecuente es que se soliciten este tipo de acciones, las movilidades de alumnado y de personal. Y esto es de lo que yo os voy a hablar. Y existen además otras acciones que también promueven la movilidad. Una es Discovery You. Hasta ahora ha estado gestionada directamente por la Comisión Europea, pero va a delegar en cierto modo en agencias nacionales, pero en el caso de España, por ejemplo, creo que en Portugal también es lo mismo. No lo gestionamos desde educación y formación, desde el SEPIE, por ejemplo, sino desde, en el caso de España, Juventud, que es el INJUVE, ¿vale? Para el aprendizaje de lenguas tenemos esta plataforma de la que os he hablado antes, que también es un elemento que forma parte de la acción clave 1 y en este caso esta plataforma la gestiona directamente Bruselas. Y por último, también hay acciones de movilidad, de participación juvenil que se gestionan también desde las agencias, pero en este caso de Juventud, ¿vale? El INJUVE en el caso de España. Y lo que yo os explicaré de cada uno es lo que tiene que ver con las movilidades de alumnado y de personal. En cuanto a la acción clave 2, que se basa en la cooperación entre organizaciones, es decir, ya no son proyectos para promover la movilidad, sino para promover la cooperación, la creación de algún resultado conjunto, de alguna experiencia conjunta, una buena práctica, algún resultado tangible, pues por ejemplo un manual, un software específico, una plataforma. Es decir, es el resultado de una cooperación. No hay movilidad, puede haberla, pero no es obligatorio. Lo importante es el resultado de esta cooperación. Y en este sentido, hay dos tipos de asociaciones que son estas que aparecen aquí, asociaciones a pequeña escala y asociaciones de cooperación. Y hay además otro tipo, y estas, perdón, las gestionamos las agencias nacionales, también os las voy a explicar. Hay otro tipo también de iniciativas dentro de la acción clave 2, que son todas estas que tenéis aquí abajo. Seguramente muchas las conocéis y están gestionadas también por distintos organismos. Lo primero que tenéis son plataformas en línea. Seguramente conocéis eTwinning. Sabéis que es una plataforma de cooperación entre centros educativos, de cooperación virtual, es decir, no hay ningún tipo de financiación y es una plataforma bueno, pues que ofrece muchísimas posibilidades y que está también integrada en Erasmus+. De hecho, muchos centros educativos que empiezan en eTwinning, pues luego cuando ya quieren hacer algún tipo de actividad de cooperación o de movilidad, lo que hacen es postularse en Erasmus+. La plataforma School Education Gateway, que ofrece pues, muchos materiales pedagógicos, pero también cursos de formación, etcétera. EPALE, que es para educación de personas adultas, y el portal de la juventud. Y además, existen otro tipo de asociaciones diferentes a las que acabo de mencionar, que gestionamos las que están arriba, de las agencias nacionales. Hay otro tipo de asociaciones que se gestionan directamente desde la agencia ejecutiva en Bruselas, que son las universidades europeas, los centros de excelencia profesional, las academias de profesores Erasmus+ y las becas Erasmus Mundus, que sabéis que son para los máster que se hacen entre varias universidades europeas. Y por último, acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro, también gestionados directamente desde Bruselas. Me paro aquí solo un poco en las academias de profesores Erasmus+, porque no es el objeto de esta formación, porque aquí vamos a hablar más de cooperación entre centros educativos, ¿vale? Pero en las academias de profesores Erasmus+, quienes van a intervenir van a ser, por ejemplo, una universidad que imparte un máster de formación del profesorado, un centro de formación del profesorado, que los tenéis en el caso de España en todas las comunidades autónomas, y además un centro educativo para poner en práctica algunas de las metodologías o de los recursos formativos para profesores que se pongan en marcha dentro de esta asociación. Por lo tanto, puede que haya pues, alguna universidad o algún centro de formación del profesorado que se dirija a un centro educativo, a una escuela, a un instituto,
en los que estáis vosotros para ofreceros esta posibilidad de participar en esa academia. Pero es algo que tiene que partir de ellos, no de vosotros, ¿vale? Y esto más o menos es en lo que consisten estas academias. Todo esto que tenéis aquí abajo, como os decía, se gestiona desde la agencia ejecutiva. En el caso de eTwinning sí que hay los servicios nacionales de apoyo y también nuestros compañeros de eTwinning con los que colaboramos mucho desde el SEPIE seguramente están también en contacto con vosotros, os responderán si os dirigís a ellos todo tipo de dudas, preguntas, etcétera. En cuanto a los plazos de la convocatoria, de momento lo único que conocemos es la convocatoria de este año, cuyos plazos ya han pasado, salvo 2 que os cuento ahora, en los que aún podéis participar. Y para la convocatoria de 2022, en la que ya podréis participar en todo, se publicará en otoño seguramente la guía del programa y la convocatoria de propuestas, que lo publica el Diario Oficial de la Unión Europea, para que vosotros podáis saber cuáles son los días en los que finaliza cada periodo de solicitud. Os cuento aquí a modo orientativo cómo ha ido la de este año. Para solicitar proyectos dentro de la acción clave 1, el plazo terminó el 11 de mayo. Y para la acción clave 2, el plazo general terminó el 20 de mayo. Os pongo aquí el 3 de noviembre porque hay un remanente de fondos y hay una segunda convocatoria que finaliza el 3 de noviembre, ¿vale? Pero básicamente vosotros a lo que tendríais que optar, creo yo, sería a otro plazo que sí está abierto y que finaliza el 19 de octubre, que es la acreditación Erasmus, que os explico después, que está dentro de K1. En cuanto a las fechas que ya han pasado, esas 2 que tenéis de mayo, este año, puesto que era el primer año del nuevo programa, que empezó en 2021, fueron un poco tardíos. Para la próxima convocatoria, la de 2022, los plazos esperamos que sean antes, de modo que se pueda gestionar todo, porque bueno, ahora mismo, por ejemplo, tenemos un montón de proyectos que están siendo evaluados y tenemos que apurar para publicar las resoluciones. Pero lo normal es que sean en torno a febrero o marzo. ¿Qué es el sistema de acreditaciones que os acabo de mencionar y por qué os quiero animar a que lo solicitéis? Bueno, pues porque es un sistema que facilita muchísimo toda la financiación a lo largo de varios años. Es decir, si vosotros tenéis claro que queréis cooperación a nivel europeo para poner en marcha sobre todo vuestros proyectos con Francia, pero no solo con Francia, vosotros también podéis cooperar con otros centros educativos donde también impartan francés, por ejemplo, si es que queréis centraros en esto, ¿no? Bueno, pues tendríais una acreditación que os permitiría tener financiación durante los 7 años que dura el programa, de 21 al 27, simplemente con hacer una solicitud cada año, cada 2 años, según como vosotros os hagáis la temporalización de estas actividades. ¿Para qué sectores educativos existe? Pues existe para educación escolar, que es el objeto de esta sesión de hoy, pero también para formación profesional y educación de personas adultas. ¿Por qué surge esta idea de las acreditaciones? Bueno, en el anterior programa no existía esta acreditación, es una novedad y es una novedad que ha sido muy bienvenida, pero sobre todo que viene a dar respuesta a una realidad. Y la realidad era la que os voy a explicar. Imaginemos un centro educativo en el anterior programa Erasmus+, incluso en programas anteriores. Pero bueno, en Erasmus+ 2014 había participado en un proyecto de K1, entonces había solicitado una serie de movilidades para la formación de sus docentes, que consisten, bueno, pues en que hacían un proyecto y decían, pues hemos detectado que nuestro centro necesita formación en nuevas metodologías informáticas o en nuevas metodologías para enseñanza de lenguas extranjeras y necesitan ir a formarse a estos cursos o a estos centros para hacer allí una estancia de observación porque sabemos que lo hacen muy bien, o en proyectos de inclusión o en proyectos para la igualdad de género, bueno, cualquier temática, pues se podían enviar a estos docentes a que hiciesen estas actividades formativas. Este centro lo había hecho en 2014, como le fue bien lo hizo en 2015, lo repitió en 2016, en 2018 volvió a solicitarlo y lo volvió a solicitar en 2020. Claro, lo que veíamos desde las agencias es que les obligábamos a que cada año presentasen una propuesta que era muy parecida a la anterior, pero con mejoras, realmente para poder seguir implementando este tipo de actividades de formación en otros centros educativos o en otras instituciones educativas.
¿Qué es lo que veíamos? Pues que estos centros lo que tenían era un plan Erasmus a largo plazo. Y este plan Erasmus a largo plazo no era otra cosa que lo que se ha traducido en el nuevo programa como este sello de acreditación. Y así surge la acreditación en este nuevo programa. ¿Y en qué consiste? Pues como os dice aquí, esto está extraído del folleto de la Comisión Europea acerca del sistema de acreditaciones. No es otra cosa que una especie de carnet de socio para la acción de movilidad del programa, es decir, para participar en K1, en todas las acciones de movilidad. Una vez que una institución consigue esta acreditación, lo único que tiene que hacer es cada año o cada 2 años solicitar financiación. 5 claves para entenderlo un poquito mejor. ¿Qué es la acreditación? Es una herramienta que asegura la capacidad de las instituciones para desarrollar actividades de alta calidad, actividades de movilidad, que mejoren la organización, porque la finalidad de Erasmus no es la movilidad. La finalidad de Erasmus es mejorar la calidad de nuestros sistemas educativos, la calidad de nuestros docentes, de su formación profesional como docentes y la calidad del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿vale? Este es el objetivo de Erasmus+, la mejora de la calidad en los sistemas educativos, no el fomento de la movilidad, pero es necesaria la movilidad para que mejore la calidad. ¿Qué hay que hacer para acreditarse? Pues hay que diseñar un plan estructurado, no es otra cosa que, bueno, ahora os explicaré un poco, pero es un plan a largo plazo que se llama Plan Erasmus y que vosotros simplemente lo que tenéis es que cumplimentar en un formulario. Os van haciendo una serie de preguntas y tenéis que plantear ahí cómo se va a desarrollar este Plan Erasmus, qué es lo que queréis, a dónde queréis llegar y cómo vais a llegar. La acreditación tiene una duración de 7 años. Para los que lo pidáis este año, pues ya sería de 6, porque empezaría a partir de 2022. Y se puede actualizar, es decir, que vosotros ahora planteéis unos objetivos, no quiere decir que esos objetivos sean inamovibles, sino que pueden mejorarse, modificarse o enmendarse a lo largo de los próximos años. ¿Es necesario estar acreditado para participar en proyectos de movilidad? No, porque además del sistema de acreditaciones va a seguir existiendo este otro sistema que os contaba de la fase anterior de Erasmus+, en la que se presenta un proyecto y luego otro y luego otro. Sí que va a haber una limitación en cuanto al número de proyectos que se pueden presentar, porque lo lógico es pasarse al sistema de acreditaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué podéis hacer? Bueno, pues vamos a empezar con un proyecto de corta duración, que es un proyecto al uso, y luego si nos va bien presentamos la acreditación, bueno, pues perfectamente. Pero para obtener financiación para actividades de movilidad no es necesario estar acreditado. Y al revés, otra pregunta. ¿Es necesario tener experiencia previa en Erasmus+ para participar en la convocatoria de acreditaciones? Pues tampoco. Tampoco es un requisito. Sí es verdad que una solicitud de acreditación es muy exigente, porque, bueno, pues porque tenemos que tener una visión de futuro, tenemos que tener una visión también muy clara del centro educativo, de cuáles son las necesidades, de cómo las queremos abordar y de qué objetivos nos planteamos a largo plazo. Por lo tanto, lleva tiempo y tiene que ser un trabajo de equipo y tiene que ser un trabajo en el que también hay que implicar a los equipos directivos, porque hay que tener una perspectiva en el tiempo. Por lo tanto, no es un requisito, pero sí, si se tiene experiencia en Erasmus+, pues es un valor añadido, puesto que va a ser más sencillo el proceso de solicitud. ¿Y qué pasa si no se pide este año? Pues no pasa nada, porque la convocatoria se va a hacer cada año. Entonces, cada año en otoño va a haber una convocatoria para aquellos centros que quieran acreditarse. ¿Qué ventajas tienen? Como os decía, es exigente, sí, pero una vez que se consigue, hay muchos beneficios. Ya os lo comentaba, una financiación estable para nuevas movilidades cada año cuando vosotros lo consideréis. Poder establecer los objetivos a largo plazo. Desarrollar una estrategia de centro propia y con una velocidad que vais marcando vosotros, un ritmo que vais marcando vosotros según sea vuestro tipo de organización. Os permite además desarrollar nuevas colaboraciones internacionales sin tener que escribir cada año nuevos proyectos. Y aquí hay una de las grandes ventajas de la acreditación, es que podéis tener socios por
todos los países europeos que integren el programa, lo que se llama países del programa, que son básicamente los Estados miembros más los Estados candidatos, bueno, pues Islandia o del espacio económico europeo, como son Islandia, Liechtenstein, Noruega, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía. Entonces, todos estos son los llamados países del programa. Con todos ellos podéis colaborar y además sin necesidad de continuar, bueno, es que tengo este socio, pero bueno, pues si con un socio no os va bien, cambiáis de socio, podéis hacer movilidades a cualquiera de estos países. Pero sobre todo, y lo más importante, es que con una acreditación va a mejorar muchísimo el proceso de enseñanza y aprendizaje en la institución, porque vais a conocer nuevas metodologías, experiencias de gran impacto, bueno, todo aquello que pueda contribuir a la mejora de la oferta educativa. ¿Cuáles son los objetivos? Pues hay una serie de objetivos generales que os van a recordar a lo que os comentaba antes acerca de los pilares del programa Erasmus+, que son el fomento de los valores de inclusión y diversidad, tolerancia y participación democrática, la promoción del conocimiento sobre el patrimonio europeo común y la diversidad, y apoyar al desarrollo de redes profesionales en toda Europa. Y bueno, esto además es una realidad porque una vez que se empieza con un proyecto, se van sumando socios de todos los proyectos siguientes, se van creando unas grandes redes y ese es el objetivo además de la Comisión Europea, que todas las escuelas europeas estén conectadas de un modo u otro. Además de estos objetivos generales, hay otros específicos según cada uno de los sectores que pueden participar. ¿Cómo se puede hacer la solicitud? Pues lo normal es hacerlo a través de vuestro centro educativo, lo que se llama organización individual. Una cosa que no he comentado, para los que no sabéis nada del programa, en Erasmus+ solo pueden participar organizaciones, instituciones, no individuos particulares. Es decir, si alguno de vosotros está pensando, pues voy a presentarlo yo en mi nombre, no. Lo tiene que presentar siempre el centro educativo. Todo tiene que pasar por la firma del representante legal, el director o directora del instituto, del centro, del agrupamiento de escuelas. Es decir, tiene que haber perspectiva institucional. Y para solicitar la acreditación o lo puede hacer esta organización de manera individual o lo puede hacer un consorcio integrado por varias instituciones. Lo más frecuente es la solicitud individual, pero sí que existen consorcios. Por ejemplo, en el caso de España, las solicitudes de consorcios suelen estar lideradas por toda la carga que lleva de gestión, porque gestionar un consorcio incrementa el volumen de trabajo. No es lo mismo que un proyecto de centro, una acreditación de centro. Normalmente en España los consorcios los promueven las comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues a lo mejor en vuestra comunidad autónoma incluso os contactarán o les podéis preguntar a ellos si ellos tienen en marcha un consorcio, igual podéis integrarlo, ser uno de los miembros de ese consorcio, con lo cual la gestión la llevarían ellos. Como os decía antes, para el sistema de acreditaciones hay que elaborar el plan Erasmus. Y el plan Erasmus, como os decía, es un plan de mejora de la institución a través de oportunidades de movilidad. Debe ser original, propio y escrito por su propia organización. ¿Por qué decimos esto? Pues porque hay también empresas, y cuidado con esto, que os pueden decir, no os preocupéis, os hacemos la propuesta y luego vosotros nos pagáis. Bueno, el mercado es libre, lógicamente, pero nosotros lo desaconsejamos porque vosotros tenéis que ser responsables de vuestro propio plan de mejora. Tiene que ser original, original en el sentido de que el origen está en la institución. Y además, estas propuestas luego se van a evaluar conforme a los objetivos que os planteéis, las actividades para lograr esos objetivos y cómo vais a gestionar este proyecto, esta acreditación. Además, una vez que hacéis esta solicitud, es evaluada. Sabéis que la enviáis, en la Agencia Nacional recibimos todas las solicitudes y tenemos un panel de expertos externos que son los que evalúan vuestras propuestas y las evalúan conforme a estos criterios de calidad. Hay también, bueno, hay dos documentos de los que no os he hablado. Uno es la guía del programa Erasmus+, que es una lectura fundamental para conocer todo esto que os estoy resumiendo. Y hay otro que es la guía de expertos para la evaluación de la calidad, que es la guía que siguen estos evaluadores externos para hacer la evaluación de vuestras solicitudes. Entonces, es un documento público. Si queréis hacer una buena propuesta, hay que saber también cuáles son los criterios de evaluación. Formalmente, ¿cuándo se aprueba
una propuesta de acreditación? Bueno, como os decía, es exigente. Por lo tanto, hay que obtener como mínimo 70 puntos sobre 100, que sería el máximo, y superar como mínimo el 50% en cada uno de estos criterios. El primero de ellos es la relevancia o la pertinencia de la institución, que son 10 puntos. Habría que tener como mínimo un 5. Y los otros son los que tienen que ver con el plan Erasmus. Los objetivos que os planteéis, las actividades y cómo lo vais a gestionar. Y estas son las puntuaciones, 40, 20 y 30 puntos. Entonces hay que superar siempre la mitad en cada uno de ellos y obtener como mínimo esos 70 puntos. Por lo tanto, os decía, es riguroso, sí, pero si empezáis con tiempo, empezáis la elaboración de la acreditación con tiempo y es un trabajo de equipo, sobre todo, que es muy importante, lo podéis superar. Nosotros en 2020 hubo una convocatoria piloto de transición, digamos, y las propuestas pues, tuvieron muy buenos resultados y tenemos 355 centros acreditados, con lo cual pues, es un número muy bueno. Quiere decir que son instituciones que han presentado propuestas de acreditación de mucha calidad. Esta fue la primera convocatoria. Si queréis acceder para ver qué centros están acreditados, porque a lo mejor conocéis alguno, le podéis pedir orientación, ayuda, pues los tenéis aquí. Está publicado en la web del SEPIE. Si ponéis www.sepie.es, podéis acceder a la resolución que se publicó en abril de este año, y aquí, si veis en el primer bloque que pone anexo 1, apartado 1, están las solicitudes seleccionadas, que son todos estos que han superado esos 70 puntos en la convocatoria que se hizo el año pasado de transición. ¿Cuál es el proceso? Como os decía, primero hubo en octubre, perdón, están mal las fechas, ¿vale? La resolución del año pasado fue en octubre, la convocatoria en octubre de 2020, y se presentaron 455 solicitudes. La resolución que salió en abril, esperamos que el año que viene salga en febrero de 2022, este año a modo de orientación se aprobaron 366. ¿Qué pasa luego con los centros acreditados? Bueno, pues si obtienen la acreditación, es decir, si han superado esos 70 puntos, lo que tienen que hacer es cada año o cada 2 años, o cuando ellos consideren, solicitar proyectos acreditados de movilidad, que es esto que aparece aquí abajo, con ese código K121, que quiere decir que soy un centro acreditado y durante los próximos 15 meses quiero hacer estas actividades. Y simplemente hacen una solicitud de fondos. No tienen que hacer un desarrollo narrativo de un nuevo proyecto porque ya están acreditados. Tienen ese carnet de socio, como dice la Comisión en su publicidad, y por lo tanto solo tienen que hacer una solicitud de fondos. Entonces, K121 es un tipo de formulario de solicitud de fondos para los centros acreditados. Si lo han presentado y no han superado esos 70 puntos o simplemente no se han presentado al sistema de acreditaciones, entonces tienen que hacer otro tipo de solicitud, cuyo formulario se llama K122. Estos son los códigos de esta acción, que son proyectos de corta duración para centros no acreditados. Y ahí sí que hay que hacer un desarrollo narrativo. Pues hay que decir cuáles son los objetivos de este proyecto, cuáles son las necesidades detectadas, los retos y qué actividades quieren hacer. En el caso de 121 son solo las actividades y la financiación que precisan. En el caso de 122, que son los que aparecen a la derecha, pues hay que hacer toda una exposición y un proyecto con contenido que va a ser de nuevo evaluado. K121 no se evalúa, K122 sí se evalúa. Para este año, como os decía, estáis a tiempo de hacer la solicitud porque la acreditación se convocó ya y el plazo finaliza el 19 de octubre. Los formularios ya están disponibles. Si entráis en la web de la Comisión Europea, luego os diré cómo acceder a toda esta información. Veréis que ya los formularios están disponibles. Podéis acceder, podéis mirarlo, podéis empezar a ver cómo están, bueno, pues qué es lo que hay que cumplimentar para solicitar una acreditación. Está disponible, pero todavía está en fase de traducción. Entonces, si entráis ahora, por ejemplo, veréis, por ejemplo, si lo seleccionáis en español, pues que está casi todo traducido, pero hay algunos segmentos que os aparecerán de momento en inglés, ¿vale? Entonces, progresivamente se irá finalizando, porque bueno, vamos trabajando siempre a ritmos acelerados para tener todo dentro de los plazos.
pero se está haciendo la traducción y a medida que se va actualizando, vosotros podéis ir entrando ya en la versión traducida al español. En cualquier caso, podéis seleccionar siempre arriba cualquier idioma de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Y estos son los enlaces donde podéis acceder. Entonces, si entráis ahí en la convocatoria de 2021, tendréis publicado ahí todos los enlaces, los accesos, etcétera. Tenéis ese y además también está ahí dentro, pero os he puesto el extracto acerca del sistema de acreditaciones, que es lo que nos dice la guía del programa Erasmus Plus acerca del sistema de acreditaciones. Está ahí en las páginas 71 a 79, que os recomiendo que os lo leáis. En cualquier caso, la guía es un documento de consulta en la que, bueno, pues por ejemplo, si no entendéis alguna palabra, al final de todo hay un glosario que es muy útil para entender expresiones que forman parte del lenguaje Erasmus Plus y que una vez que uno se mete dentro ya es conocedor, pero es verdad que una primera lectura a veces parece como que hay palabras que no acabamos de entender en qué sentido se están utilizando. Entonces os recomiendo siempre que consultéis ese glosario, así como la introducción en la que se explica pues, lo que estáis viendo aquí un poco, que es la estructura del programa. Y si entráis en la web del SEPIA, que tenéis aquí también debajo el enlace, en vuestro caso podéis entrar primero en la convocatoria, que es donde está la guía del programa y la convocatoria de propuestas publicada en el Diario de la Unión Europea, y si entráis a través de Educación Escolar, os encontraréis con todas estas acciones de las que estoy hablando, las acreditaciones, las K121, 122 y la K2, que os explicaré después. ¿Vale? Con respecto al folleto de la comisión, lo tenéis aquí, el de las acreditaciones. Aquí abajo aparece un enlace. Entiendo que esta presentación os la harán llegar después a todos los asistentes a esta universidad de verano, así que podréis ver los enlaces que os he puesto aquí. Para los que no tienen acreditación, los proyectos de movilidad, como os decía, donde hay que hacer ya un desarrollo narrativo, bueno, pues son estos proyectos, K122. Y lo que sí os quería explicar, sobre todo si alguno conocía un poco la anterior estructura, la fase 14-20, cómo se traduce ahora en este nuevo programa 21-27. En la fase anterior existían proyectos de movilidad del personal, en las que solo se podía mover personal, y había lo que se llamaba asociaciones de intercambio escolar, K219 o 229, que no sé si conocíais, en las que participaba también el alumnado, ¿vale? Por lo tanto, era una acción solo para el personal y una acción solo para el alumnado. Algunos de estos proyectos siguen en marcha. Muchos de ellos, de hecho, se iniciaron en la última convocatoria 2020 y prácticamente no han podido implementar nada porque ha sido durante, bueno, pues todas las restricciones a la movilidad, y lo que hemos hecho desde las agencias nacionales, siguiendo instrucciones de la Comisión, es dar prórrogas, con lo cual muchos de estos proyectos van a terminar en 2023. Entonces es probable que conozcáis a alguien que esté desarrollando proyectos que se iniciaron en la fase anterior de Erasmus Plus, pero que van a seguir desarrollándose hasta 2023, y eso lo seguimos gestionando como tales desde las agencias. ¿Cómo se traduce esto en el nuevo programa? Pues en estas acciones que os acabo de explicar. Va todo a K1, ya no existe K2, que eran las asociaciones de intercambio escolar, eso desaparece y ahora lo que tenemos son estas dos vías posibles, o bien la acreditación, el sistema que acabo de explicar, que se llama K120, más la solicitud de financiación, que es K121, o los proyectos para los no acreditados, que son los formularios K122, cuya convocatoria saldrá para la primavera, perdón, para febrero o marzo del año que viene. Los objetivos son los mismos, en cualquier caso, reforzar la dimensión europea de la enseñanza y el aprendizaje, mejorar la calidad y contribuir a la creación del espacio europeo de educación. Y aquí os resumo un poco todo lo que acabo de explicar, K121 y K122. Pero fijaos lo que os ponemos ahí abajo. No estáis ahora mismo en disposición de poneros a hacer un proyecto, de escribir, os sentís todavía, bueno, pues que no muy conocedores de estos mecanismos. No pasa nada, tenéis dos posibilidades más de integraros dentro de lo que es Erasmus+. El primero, unirse a un consorcio existente. Como os decía, en el caso de España, los consorcios suelen estar coordinados o bien por comunidades autónomas o bien por centros de formación del profesorado. Podéis contactarlos en caso de que tengáis esta necesidad y, bueno, les preguntáis si tienen un consorcio, si os podéis unir, si no os podéis unir. O bien
la vía más fácil es ofreceros como centro de acogida, porque nosotros siempre decimos para que te abran las puertas en otros centros europeos, lo mejor es abrir primero las puertas de tu propio centro. Entonces vosotros os podéis ofrecer como centro de acogida para alumnado y profesorado de otro país que ya sí tenga su acreditación o su proyecto de movilidad no acreditado. Y me diréis, ¿cómo me ofrezco yo para ser centro de acogida? Bueno, pues es muy fácil. Si no conocéis otro tipo de redes, ¿no? Que a lo mejor pues en asociaciones de profesorado de francés podéis hacerlo, por ejemplo. Pero en las plataformas que os he comentado antes, eTwinning y School Education Gateway, hay un espacio específico donde vosotros os podéis anunciar y podéis decir, bueno, somos un centro de educación pues, infantil y primaria o de secundaria o de bachillerato y queremos ofreceros nuestro centro para recibiros a que veáis pues, cómo trabajamos, para si tenéis también necesidad de enviar alumnado, movilidades de corta duración o de larga duración, os ofrecéis. Es el mejor modo de conseguir socios, porque primero ellos vienen a veros cómo trabajáis y luego vais vosotros a su centro basándose en una relación de reciprocidad. Y en ese caso no tenéis nada más que anunciaros en estas plataformas. ¿Cómo se pone en marcha un proyecto? Pues a través de actividades. Bueno, el proyecto, como os decía, lo tenéis que solicitar en unos formularios de solicitud, tenéis que prepararlo. En el caso de que se os apruebe, que espero que sí, firmáis el convenio de subvención y seleccionáis a los participantes, es decir, a las personas que van a participar en estas actividades de movilidad. Los formatos prioritarios en el caso de educación escolar son los intercambios bidireccionales y en este sentido, bueno, entiendo que todos los que estáis aquí es lo que más os interesaría, ¿no? Pues me llevo a 4 o 5 alumnos a ver, bueno, pues a asistir a clases que también se imparten en francés en otro país, por ejemplo. O bien me voy a reunir con mis socios franceses, italianos y checos, nos vamos a reunir todos en este otro centro de Portugal, donde tienen muy buenas metodologías. Y entonces ahí hacéis actividades conjuntas, ¿de acuerdo? Son siempre actividades formativas. El objeto es siempre formativo. No se trata de intercambios culturales. Los viajes de estudios, los viajes culturales que se hacen a veces no forman parte de Erasmus Plus. Son también muy interesantes, pero en Erasmus Plus la finalidad es la mejora de la calidad de la educación. Por lo tanto, todo tiene que tener un contenido educativo, no meramente cultural. Sí es verdad que muchos de estos programas de actividades, además de la asistencia a los centros educativos, luego hay un programa extra escolar que suele incluir actividades culturales, pero conviene que diferenciéis claramente lo que es un viaje cultural, pues vamos a Francia para conocer aspectos de su cultura, y un viaje de Erasmus+, donde el objetivo es la mejora de la calidad educativa. Y este es todo los tipos de actividades que se pueden hacer. Vale, como veis hay movilidades del personal, movilidades del alumnado y otro tipo de actividades. Y este último es la gran novedad de la que os hablaba antes, es que podéis dentro de vuestro formulario de solicitud solicitar que vengan expertos a vuestro centro, expertos invitados, podéis acoger a profesores noveles o podéis hacer vosotros visitas preparatorias para preparar otro tipo de actividades. Y con respecto a las otras movilidades, os las explico aquí. Movilidades del personal, aprendizaje por observación, que tradicionalmente se conoce como job shadowing, consiste en que vosotros vais a otro centro educativo con el que habéis contactado, que sabéis que tienen muy buenas prácticas en una materia concreta y que además forma parte de vuestras necesidades. Bueno, pues vais allí por un periodo de entre 2 hasta 60 días y tenéis financiación para el viaje y para la estancia. Podéis ir a este otro centro educativo, pero no hacer una observación, sino a impartir clases vosotros, porque a veces impartiendo clases también se aprenden nuevas metodologías. Bueno, pues también en este caso la duración se puede extender hasta 1 año. O podéis ir a una institución que imparte cursos de formación. En este caso, la duración es de 2 a 30 días y se puede pagar también, además del viaje y la estancia, tasas de matrícula. Para el alumnado, ¿qué tenemos? Tenemos movilidad en grupo. Cuando hablamos de movilidad en grupo, como os decía antes, no se trata de un grupo de 30 alumnos, se trata de un grupo, pues, 5, 10, es decir, no hay un límite, pero sí que hay un límite al total de movilidades en proyectos no acreditados. ¿En qué consiste? Bueno, pues en que se va a un centro de acogida, este grupo de alumnos acompañado por docentes,
para participar en alguna actividad. Tiene que ser siempre como mínimo bilateral, es decir, 2 países del programa. Hay movilidades también individuales de corta duración. Consiste en que un alumno se va a un centro educativo asociado con un programa específico y está entre 10 y 29 días. Y luego hay la movilidad de larga duración, que es una actividad maravillosa. La verdad es que los resultados son muy buenos y que os aconsejamos mucho, sobre todo vosotros que estáis muy centrados en la enseñanza del francés, porque las movilidades de larga duración son las que con mucho mejoran las competencias lingüísticas, porque sí que hay una inmersión lingüística absoluta. Esto consiste en que un alumno se va un mínimo de un mes y hasta un año entero se puede estar en otro centro educativo. En este caso, lo normal es que viajen durante un trimestre, porque luego este trimestre se le convalida en el centro de origen. Para este tipo de movilidad de larga duración se imparte una formación obligatoria para el alumnado, pero también es una formación para los docentes, sobre todo para que sepáis cómo elaborar los acuerdos de estudios, ¿vale? Tenemos muchísimos materiales, si alguno está interesado nos puede escribir, pero aún así están todos publicados en la página web acerca de cómo elaborar estos acuerdos de estudios, cómo son los protocolos. Y sobre todo existe un documento que también os recomiendo que leáis, que es la guía para la movilidad de larga duración del alumnado, que también la tenemos publicada en la web, en el enlace que os puse antes de la convocatoria. Guía para la movilidad de larga duración del alumnado. La que tenemos publicada ahora mismo es la del programa anterior, pero próximamente, que esperamos que no tarde mucho, se publicará la del programa 21-27. Y por último, estas otras actividades que ya os he mencionado, pues que podéis invitar a expertos externos cualificados a vuestros centros educativos, podéis acoger a profesores noveles en formación o podéis hacer visitas preparatorias, por ejemplo, para actividades. Tiene que estar muy justificada una visita preparatoria. Por ejemplo, si vais a hacer una movilidad de larga duración, podéis ir antes allí para ver cómo hacer este acuerdo de estudios, cómo hacer esta adaptación curricular. Todas las actividades de movilidad tienen una serie de criterios de calidad que ya los establece el propio programa. Y ya para terminar, los plazos, os lo he comentado, fueron en mayo y la duración, lo más importante, para los proyectos acreditados os hablaba de 15 meses, ya lo comenté antes, pero se puede ampliar hasta 24 y las actividades pueden empezar el 1 de septiembre. Y los proyectos de corta duración, aquí ya la duración es más variable, ahí lo decidís vosotros, entre 6 y 18 meses. La fecha de comienzo también la decidís vosotros, entre el 1 y el 31 de diciembre. Y sí que hay una limitación, como os decía antes, el máximo son 30 movilidades. No contarían ni los acompañantes, ni, que no está puesto aquí, las visitas preparatorias. Pero el resto, pues los 30 movilidades serían, por eso os decía que tampoco es recomendable mover grupos grandes, sino pues 5 alumnos que vayan a esta, otros 5 que vayan a esta otra, 5 docentes que vayan a distintos destinos, a actividades de formación de los docentes, es decir, un proyecto queda más completo si se hace un reparto un poco más equilibrado. ¿Quién lo puede solicitar? Pues 121 los acreditados y los de corta duración no acreditados, centros educativos y también autoridades públicas y otros organismos de coordinación. En cuanto a la financiación también mencioné antes algo, se divide en varias partidas presupuestarias en función de la actividad que solicitéis. Toda actividad, cualquier actividad que se haga, conlleva un apoyo organizativo. Dependiendo del tipo de actividad, el apoyo organizativo varía. ¿Qué es? Pues es un apoyo a la organización para poder gestionar esa movilidad. Por ejemplo, si necesitáis reuniones locales, si necesitáis reuniros con inspección educativa y os tenéis que desplazar, bueno, cualquier apoyo organizativo está financiado según el tipo de actividad. Y además para cada persona que participa en las movilidades hay apoyo individual, apoyo lingüístico en algunos casos, viajes, apoyo a la inclusión en el caso de participantes con menos oportunidades, tasas de cursos, como os he dicho antes, en los cursos de formación del profesorado que sean en instituciones que cobran por esa formación. Hay un importe cerrado para las visitas preparatorias y hay una partida de costes excepcionales que son costes reales para situaciones muy, muy excepcionales y justificadas que prácticamente, bueno, en muy pocas ocasiones se solicitan. En cuanto a los criterios de concesión, como os decía antes, los proyectos de corta duración, los no acreditados, son evaluados. En este caso son 3 criterios y aquí es menos exigente. Hay que obtener como mínimo 60 puntos
y superar la mitad en cada criterio: pertinencia de la propuesta, calidad del diseño y calidad del seguimiento. Los formularios, como os he dicho, están publicados. El enlace está en la web del SEPIE y aquí también os dejo el enlace directo a la web de la comisión, la web Bereit, que tenéis aquí, que es donde la comisión publica todos los formularios que estén activos en ese momento, y ahora mismo tienen activos los de K120 de las acreditaciones. Fijaos siempre cuando entréis, por cierto, este es el aspecto que tiene la página de la comisión, ¿vale? Como hemos seleccionado español, si lo veis arriba de todo, a la derecha pone ES, hemos seleccionado español, podéis seleccionar vuestro idioma y va cambiando a medida que se va actualizando. La página inicial sí que está ya traducida, y fijaos mucho siempre en que estáis solicitando por vuestro sector educativo. Ya sabéis que para el sector de educación escolar es SCH, el School, y tenéis que seleccionar el que corresponde. Esto lo voy a saltar porque o me voy a parar aquí antes de empezar a K2 y voy a dejar de compartir porque no sé, Elsa, si tenemos algunas preguntas. A ver, Beatriz, sí, hay alguna pregunta de Paulino que nos pregunta si, perdona, porque es que como no soy especialista, prefiero leer bien la pregunta. Vale. Si es posible que soliciten la acreditación escuelas dependientes de ayuntamientos. O sea, ejemplo, Escuela Municipal de Idiomas. Vale. Para educación escolar tenéis que impartir, o sea, una escuela de idiomas no es educación escolar, ¿vale? Si fuese una escuela infantil dependiente del ayuntamiento, sí, lo tendría que solicitar el ayuntamiento. Pero vosotros lo que tenéis que comprobar para poder participar en educación escolar como centro educativo es que tenéis que aparecer, en el caso de España, esto solo para España, respuesta concreta a esta pregunta, tenéis que aparecer en el Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios. Es una página web que si ponéis así ya os aparecerá un buscador, y si no estáis ahí, entonces es que no podéis solicitarlo. Una escuela de idiomas no es enseñanza, no es educación escolar en estricto sentido, por lo tanto no sería una institución admisible en ese caso. Había otra pregunta, pero que no es muy precisa, porque pregunta ver algunos ejemplos de proyectos concretos, pero... Sí, pero ahora os iba a poner uno, precisamente. Mira, no. O sea, pero claro, es que es verdad que al final son muchas... Bueno, yo por parte exterior os animo a lanzaros en estos proyectos, que yo sé que hay bastantes cosas administrativas detrás, pero yo creo que vale la pena, de verdad. O sea, hoy en día es una suerte poder hacer un proyecto Erasmus y poder irse, intercambiar experiencias, me parece maravilloso. Entonces, no, de momento no hay otras preguntas. No hay otras. No hay otras. Animaros a hacer vuestras preguntas a través del chat, no dudéis. A ver, aquí tengo una de Alba. Por centro, ¿se puede pedir más de un proyecto Erasmus? No. Un centro educativo, bueno, si os... no sé si poneros el ejemplo después o bueno, un centro educativo, sobre todo en estos de los que acabo de hablar, ¿vale? De la acción clave 1, que es lo que creo que tenéis que solicitar, y sobre todo la acreditación. Un centro educativo, por ejemplo, pues un CEIP, en el caso de España, ¿no? Que es un centro de educación infantil y primaria. Es educación escolar, entonces solo puede pedir un proyecto, pero es que en este proyecto lo que puede pedir es, puede establecer distintos objetivos y luego plantear distintas actividades que respondan a esos objetivos. No tenéis por qué, por ejemplo, centraros solo, que imagino que muchos de vosotros queréis centraros en cuestiones de aprendizaje de lenguas, ¿no? Puede que ese sea un objetivo, pero también podéis tener como objetivo la inclusión de personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión. Podéis tener también objetivos de carácter medioambiental. Planteáis distintos objetivos y distintas actividades a distintos países, a todos los que queráis, siempre que sean países del programa, que son los que mencioné antes. Entonces, ese sería un ejemplo de proyecto. Entonces, ¿qué decimos? Yo, si queréis, os pongo ahora una diapositiva para ver si os queda un poco más clara, ¿vale? Pero bueno, yo creo que está claro que K1 solo podéis pedir un único proyecto.
De K2 se pueden pedir más, pero K2 no es una acción en la que os recomiendo participar porque es bastante más compleja y mucho más, bueno, veo que alguien menciona aquí algo de la burocracia y la burocracia en K2 es mucho más compleja y más delicada, ¿vale? Porque se maneja muchísimo más dinero y un centro educativo sería responsable del dinero de todos los otros centros y creo que no es nada recomendable. Hay otra pregunta que ha llegado también ahora, si los maestros de primaria que participen pueden ser interinos o tienen que tener la plaza fija y si es posible hacer el proyecto con un maestro solo. Vale, a ver, lo pregunta Jesús. A ver, como os decía antes, los proyectos no son de los profesores y profesoras, los proyectos son de los centros. Entonces, el centro se tiene que plantear una estrategia bueno, si hace un proyecto de estos de corta duración, que son menos ambiciosos, tiene que plantearse distintas actividades. Luego, en la selección del personal que participe, claro que puede incluir a interinos. Claro que se pueden participar. El problema es que estos proyectos, fijaos los plazos, os lo recuerdo. Si el proyecto se solicita en febrero, la resolución sale en junio. Ese interino a lo mejor, y el proyecto va a empezar el 1 de septiembre, el interino que ha estado ese año en el centro no tiene garantizada la continuidad en el curso siguiente. Por lo tanto, el proyecto se les concede al centro y es el centro quien decide, tiene que haber un comité de selección de participantes, normalmente es así, decidirá quién participa en cada movilidad. Si se trata de un interino, pues no se sabe si va a estar en el curso siguiente. Los proyectos se solicitan con el año antes. Y si es posible hacer el proyecto con un maestro solo, el proyecto es el centro, depende de cuántos seáis de claustro en el centro. Hay centros muy pequeñitos, pero solo de uno no creo. Vale, yo creo que de momento, bueno, sí, igual sí hay una, sí, no, bueno, sí, piden ejemplos concretos. Vale. Pues si te parece, continúa. No sé cuánto tiempo más tengo, Elsa. Pues unos más o menos 15, 20 minutos. ¿Sí? Vale, Sí. pues entonces sigo un poquito y así yo creo que me voy a centrar más en el ejemplo y así a ver si lo vemos. Pues entonces continúo compartiendo mi presentación que me había quedado aquí. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Sí, sí. Vale. Bueno, voy a... A ver, esto que estoy poniendo aquí es un centro con mucha experiencia, que seguramente no sea vuestro caso. Lo que quería poner con este ejemplo era un centro que había participado en proyectos anteriores. Antes comentaba una compañera que había participado en Comenius. Los proyectos de antes eran temáticos, tenían que tener un título, ¿no? Pues ellos habían trabajado el Camino de Santiago, luego trabajaron otro proyecto sobre CLIL y TIC, otro sobre diversidad y metodologías, otro sobre inclusión. ¿Qué le pasa a este centro? Tiene muchos socios y ha trabajado muchas temáticas. Lo que hace el nuevo programa es, traduciendo todo esto al nuevo programa, es que antes los que me decían, ¿se pueden tener varios proyectos? Antes sí, antes se podían hacer varios proyectos. Ahora no, ahora lo que os decimos es, cogéis todo esto en lo que queríais trabajar y lo plasmáis en una única solicitud, que es mucho más sencillo. Aunque luego quien se ocupe de cada cosa sean distintos profesores. Entonces, ¿qué nos planteamos? Pues cogemos el formulario y decimos, los objetivos de este proyecto son los siguientes: refuerzo de la conciencia europea, mejora metodológica, innovación y refuerzo de los valores europeos. Entonces, hemos traducido un montón de proyectos en un único proyecto con varios objetivos. No sé si este ejemplo vale para lo que me estabais preguntando. ¿Y qué hace? Pues va a seleccionar socios. Le he puesto una cruz al socio británico porque sabéis que el Reino Unido con el Brexit dejó de ser también país del programa, por lo tanto no podéis hacer proyectos con ellos, pero todos los demás sí. Con lo cual, ha seleccionado de todos sus socios anteriores los que le parecían, bueno, pues con los que mejor trabajó, de mayor confianza, y ha dicho, vale, pues de todos estos socios vamos a trabajar con Francia, Italia, Rumanía, Bélgica y Noruega. Y así plantea su proyecto de cada uno y sus movilidades, y todo ello en torno bueno, pues a estas características. ¿Cómo plantean esta propuesta? Pues primero, con un análisis de necesidades, ¿cuál es nuestra situación? ¿Qué tenemos? Lo siguiente, ¿qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? Y ya por último, ¿qué vamos a solicitar?
¿Qué es lo que tenemos? Pues son las necesidades y los retos del centro y los socios de confianza, ¿no? Todo eso lo tenemos y muchos de vosotros, aunque no hayáis tenido proyectos anteriores, sí sabéis detectar cuáles son esas necesidades y esos retos. Y además, en muchos casos tendréis también socios de confianza con los que hayáis trabajado de un modo u otro. ¿A dónde queréis llegar? Es el qué queremos. Pues queremos continuar trabajando para mejorar en esos aspectos, en esas necesidades y retos y seguir colaborando con nuestros socios. Y por lo tanto, en nuestra solicitud vamos a incluir actividades de movilidad para el alumnado y también actividades de formación para el profesorado. Y aquí es lo que tenemos, como os decía, necesidades y retos, planteamiento de objetivos y actividades, que esto es lo que nos va a pedir el formulario de solicitud cada 122. Vale, esto es un proyecto es así. Y aquí os ponemos ejemplos. En el análisis de necesidades que hemos detectado, pues detectamos que el alumnado tenía pocas oportunidades, que tenemos alumnado en riesgo de exclusión. Cuando se dice pocas oportunidades son por factores económicos, por necesidades especiales, por algún tipo de discapacidad, bueno, pues por todo tipo de situaciones que puedan obstaculizar su progreso. También detectamos bajas competencias en lenguas extranjeras, en particular en francés, y queremos mejorarlo. También tenemos, bueno, pues algunos casos de abandono escolar temprano. Queremos mejorar las competencias digitales de toda la comunidad educativa. Y también vemos que en el caso de las alumnas hay escaso interés en las ciencias, en las materias científicas. Estas son las necesidades. ¿Qué nos planteamos como objetivo? Bueno, pues abrirnos al exterior, desarrollar la conciencia europea, ofrecer entornos de uso real de lenguas extranjeras al alumnado con metodología CLIL también, pero sobre todo ofreciéndoles las oportunidades de movilidad, desarrollar metodologías innovadoras, tener un plan de acción digital en el centro. Sabéis que esto también con la legislación española, la ley educativa, pues también lo promueve, y incrementar la matriculación de alumnas en bachillerato científico. Y para todo ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer un montón de actividades de movilidad. Vamos a mover a grupos de alumnos a los centros socios. Vamos también a hacer movilidades individuales de corta y larga duración del alumnado. Pediremos ayuda al SEPIE porque nos va a dar esa formación. Haremos periodos de observación del profesorado en centros extranjeros, centros con digitalización. Invitaremos también a expertos invitados, sobre todo para la adecuación de entornos de aprendizaje digitales, y haremos movilidades de grupo y también de larga duración de alumnas para desarrollar un plan de trabajo científico. Entonces, esto es lo que van a hacer. Y a todos esos países con los que han tenido contactos previos o que han encontrado en esas plataformas que os mencionaba, bueno, pues School Education Gateway y con eTwinning, fundamentalmente. Esto era una comparación con las anteriores y estos son las asociaciones de cooperación, pero yo no sé si pararme aquí, de nuevo Elsa, porque yo creo que prefiero centrarme en las acciones de K1, K2 para instituciones, sobre todo por lo que he estado viendo en el sondeo inicial que hice, nadie tiene experiencia claro, y para K2 sí que hay que tener bastante experiencia. Entonces, yo únicamente recomendaría, primero, a los más entusiastas o que os apetezca, que entréis, por lo menos entrad en el formulario de acreditaciones y solicitad una acreditación. Me parece que es fundamental que empecéis a intentarlo, porque aunque no lo tengáis este año, vais a recibir un feedback, una retroalimentación por parte de la agencia, porque los evaluadores no solo ponen nota, los evaluadores os dan un informe de calidad donde se os dice, la propuesta es buena por esto, pero tiene que mejorar esto otro. Entonces, con esos consejos de mejora podéis volver a presentarla el año siguiente. Eso no quiere decir que si lo hacéis muy bien ya obtengáis esa puntuación este año. Y no tenemos un límite de la acreditación. Todos los que superen los 70 puntos obtienen la acreditación automáticamente. ¿Qué no os apetece? Presentáis el año que viene un K122. ¿Qué no os apetece? Anunciaros para recibir gente, docentes o estudiantes en vuestros centros. Me parece que es lo más recomendable. Creo que hay que aprovechar. Además, me parece que el presupuesto es muy alto, ¿no? O sea, tenéis el presupuesto es muy alto. Es verdad que tenemos muchas solicitudes también.
Por lo tanto, pues sí que suele haber una nota de corte, pero por eso también la vía de la acreditación es mucho mejor, porque ahí sí que tenéis garantizada la financiación, mientras que en las otras propuestas no. Nos preguntan aquí si se puede solicitar acreditación por tiempo indefinido en caso de no ser aceptado a la primera. La acreditación, una vez que la solicitáis y se os concede, la tenéis hasta 2027. ¿Vale? Si, como os decía, si no superáis esos 70 puntos en esta convocatoria de este año, la volvéis a presentar el año siguiente. Muy bien. Bueno, de momento no dudéis en hacer vuestras preguntas. Aquí seguimos un poquito. Aquí. Bueno, os dicen gracias. Bueno, no sé si tenéis más preguntas. No sé si Beatriz quieres añadir otra cosa. No sé, puedo abordar si quieres la acción clave 2, un poco por finalizar, ¿no? Para que la conozcan, ¿sí? Muy bien, sí, sí. Vale, pues venga, entonces voy a volver. Vale, ¿se ve ya? Sí, perfectamente. Vale, asociaciones para la cooperación es la acción clave 2. Repito, no es lo más recomendable, sobre todo si la mayoría de los que estáis aquí no tenéis mucha experiencia. Los que conocieseis la acción clave 2 de antes, esa que he mencionado, K229, no quiero hablar mucho de ella, porque ha desaparecido. Y ha desaparecido y no es que se haya transformado en otra acción de K2, sino que pasa a K1, ¿vale? Entonces, de lo que voy a hablar ahora, no es recomendable para instituciones que tengan poca experiencia en Erasmus+. Pero bueno, os voy a explicar un poco las posibilidades que hay. Se llaman asociaciones para la cooperación y hay de dos tipos. Las asociaciones de cooperación, es un poco confuso esto, porque cambiando una preposición pasa de ser el genérico a ser el particular, pero bueno. Y las asociaciones a pequeña escala. Son muy distintas. Aquí os he hecho un cuadro resumiendo las diferencias. ¿En qué consisten en general las asociaciones para la cooperación? Como os decía al principio, cuando hablé de la estructura, bueno, pues es un grupo de instituciones que se ponen de acuerdo para trabajar en algo concreto y quieren producir unos resultados concretos, abordando también unas prioridades muy específicas. En cuanto a las diferencias, las de cooperación son mucho más ambiciosas, y las asociaciones a pequeña escala son asociaciones dirigidas sobre todo a instituciones de base que no tienen mucho conocimiento de Erasmus+, y podríais decir, entonces es para nosotros, pero luego os diré por qué nos lo recomendamos. Y el mínimo en este caso es de 2 socios de 2 países del programa. En las asociaciones de cooperación el mínimo son 3 socios de 3 países del programa y sí pueden participar países asociados. Se le llama países asociados al resto del mundo, a los que no son países del programa. En el caso de las asociaciones a pequeña escala, solo pueden participar países del programa. En cuanto a los sectores educativos, educación escolar puede participar en ambas, ¿vale? Pero veis que la diferencia es, bueno, ahí están con las siglas en inglés. En cooperación está dirigida a educación escolar, formación profesional, adultos y superior, y en el caso de pequeña escala está excluida educación superior. Las asociaciones de cooperación están encaminadas a crear resultados de innovación o al intercambio de buenas prácticas. Y las asociaciones de pequeña escala, sobre todo, se trata de dar acceso a Erasmus+ a instituciones o a asociaciones, organizaciones que tienen contacto directo con su público objetivo y que de otro modo no podrían participar. En el caso de educación escolar, repito, tenéis la acción clave 1, que es la ideal, que está hecha específicamente para vosotros y sobre todo a la que solo podéis acceder, como os decía antes, en el caso de España, si aparecéis en el registro estatal de centros docentes no universitarios. Por lo tanto, esto, repito, no es muy recomendable, aunque sí podéis, ahora os digo. En cuanto a la duración, las asociaciones de cooperación pueden ir de 12 a 36 meses y las asociaciones a pequeña escala
de 6 a 24. Y por último, la financiación. Las primeras, las de cooperación, se financian por partidas presupuestarias. No he puesto aquí los límites, pero van el mínimo, la cantidad mínima de estas asociaciones son 100.000 euros y el máximo son 400.000. Pero es que además no se reparte entre los socios, sino que es el que lo lidera el que tiene que hacer el reparto. De tal modo que, por ejemplo, nosotros alguna vez que a un centro educativo nos dice ¿podemos pedir una asociación de cooperación? Nosotros le decimos podéis pedirlo, pero ¿estás dispuesto a asumir la responsabilidad de gestionar 300.000 euros que vas a tener que darle a tus socios, pero luego tú ser responsable para justificar esos gastos ante la Agencia Nacional, cuando ese dinero suele superar con mucho la asignación anual de un centro educativo? Entonces no lo recomendamos. Las asociaciones a pequeña escala son de cuantías muchísimo más modestas y además se llama financiación a tanto alzado, es decir, no hay partidas presupuestarias, sino que simplemente es, pues necesitamos para conseguir nuestros objetivos o 30.000 o 60.000, que esto suele depender del número de socios que participen y de la duración, ¿vale? Voy a empezar por las asociaciones a pequeña escala, que en estas podríais entrar, repito, no es lo más aconsejable, pero podríais entrar. Está dirigida a estos sectores, como os decía, está destinada a organizaciones de base, menos experimentadas, de nueva incorporación al programa, y las características también están vinculadas a esto. Es una solicitud mucho más sencilla. Hay que abordar una serie de prioridades horizontales o prioridades específicas. No las voy a desarrollar, las horizontales son las que ya conocéis, que son los pilares del programa: inclusión, medio ambiente, transformación digital y valores comunes. Y luego hay una serie de prioridades específicas por cada sector educativo, ¿vale? ¿Cuáles son los criterios formales de admisibilidad? Como os decía, un mínimo de 2 organizaciones de 2 países del programa. Prioridades hay que seleccionar o hay que abordar alguna de estas prioridades horizontales o específicas. Las actividades se desarrollan en los países socios y en algunos casos en las sedes de la Unión Europea. Duran entre 6 y 24 meses. La solicitud la presenta uno de los socios en nombre de todos los demás. El plazo de presentación, como os decía antes, fue el 20 de mayo, pero hay un segundo plazo, una segunda ronda que finaliza el 3 de noviembre, para la que se ha reservado un mínimo del 20% del presupuesto asignado a esta acción. Y hay una restricción que quiere decir que una misma asociación solo puede presentar una solicitud ante una agencia nacional en una convocatoria. Y este es un ejemplo, ¿vale? Antes, como pedíais ejemplos, aquí os he traído uno. Si solo queréis trabajar entre centros educativos y lo que queréis es movilidad, tenéis que hacer proyectos de K1. Si lo que queréis no es movilidad, sino cooperación, podéis hacer un proyecto a pequeña escala. Vale, una asociación es un proyecto de cooperación, no es de movilidad. Pero si lo único que queréis es trabajar, imaginaos, a distancia, y aquí en el ejemplo que os he puesto hay instituciones de distinto tipo, porque si lo que queréis es trabajar con otros centros educativos, pasaos a K1, pensad solo en K1. Aquí, ¿por qué he metido otro tipo de asociaciones? Pues porque ellos no tienen manera de participar en K1. Por ejemplo, una asociación española de profesores de francés no puede participar en K1, sí puede participar aquí. Entonces, lo que he hecho ha sido, pues, a modo de ejemplo, pues participarían un socio español que es de un instituto, otro socio español que es una asociación de profesores de francés, y por el lado francés participan un lycée y una asociación francesa de profesores de español. Y entre ellos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué resultados se plantean? Pues primero, un protocolo de cooperación entre centros educativos franceses y españoles, una guía para la innovación metodológica de los docentes de secciones francesas y españolas y una estrategia de promoción de la movilidad bilateral, ¿vale? Para establecer luego proyectos de K1, a lo mejor, bueno, pues por ejemplo, ¿cómo hacer el acuerdo de estudios? Bueno, pues esto lo podrían empezar a trabajar primero dentro de la cooperación, no de la movilidad. ¿Qué tipos de actividades pueden hacer? Pues pueden hacer reuniones, que en esos casos sí pueden ser reuniones virtuales o pueden ser reuniones presenciales. En ese caso podéis coger una parte de la financiación para esas reuniones presenciales. Podéis hacer el testeo de las metodologías en los centros educativos.
a lo mejor es necesario, pues sí, que también se muevan 5 alumnos del IES y se vayan al LISE para poner en práctica entre ellos para testear esas metodologías. Podéis crear grupos de trabajo y para todas estas actividades es para las que solicitáis la financiación, que en este caso seguramente sería suficiente con esa cantidad a tanto alzado de 30.000 euros. ¿Vale? Entonces, repito, este es un ejemplo de una asociación a pequeña escala, K210 es como se llama, que podéis solicitar ahora porque hay un plazo abierto, pero que no os recomendamos si lo que os vais a asociar son centros educativos, sobre todo porque imaginaos que lo presenta el IES ante la Agencia Nacional Española, al SEPIE, y lo que hace el IES es darle los 30, los 60.000 euros. Y el IES es responsable absoluto de ese dinero para justificar luego todos los gastos. Es decir, nos tiene que entregar todos los informes que le pidamos, todo haremos el seguimiento siempre con el socio español, no con los socios franceses o el otro español. ¿De acuerdo? Este es el ejemplo. ¿Cómo se seleccionan las propuestas? De nuevo, también es evaluado por expertos externos. También hay que superar los 60 puntos y en este caso son 4 criterios. Pertinencia del proyecto, calidad del proyecto, calidad de la asociación, es decir, de las instituciones que participan, e impacto. Como os decía, hay estas 2 modalidades de financiación y los requisitos, pues básicamente el que sea muy coherente es muy sencillo porque se supone que es para instituciones sin experiencia, por lo tanto lo que se pide es que haya coherencia entre los objetivos, las actividades y los resultados esperados, que nos deis un calendario con los hitos marcados de lo que pensáis conseguir y que hagáis un plan presupuestario, es decir, de esa cantidad, ¿qué parte os asignáis? Al final, una vez que acaba si la solicitud es aprobada y ponéis en marcha el proyecto, al final se os paga íntegramente lo que se os había concedido, los 30, los 60.000, pero se pueden producir reducciones. Por ejemplo, si al evaluar el informe final, porque se vuelve a evaluar el informe que nos enviéis una vez finalizado el proyecto, si no habéis completado alguna de las actividades o las habéis hecho con una calidad deficiente o de manera parcial, pues ahí se va reduciendo esa cantidad inicial. El formulario de solicitud, como os decía antes, está disponible en la web de la comisión. Prestad mucha atención al sector educativo, en este caso sería SCH. Y bueno, pues si os decidís por alguna de estas actividades, contad con nosotros, desde la Agencia Nacional os ayudamos. Los compañeros franceses también tenéis un personal maravilloso que conocemos en la agencia portuguesa. Poneros en contacto con ellos y sobre todo muchísima suerte si deseáis participar en alguna de estas actividades. Os dejo aquí. Sí, solo perdona, porque justamente lo que estás diciendo, hay una persona solo que pregunta qué sería el lugar de referencia donde llamar para si están ahí con problemas. O sea que pues, ya lo has dicho antes al principio. Sí, mirad, tenéis aquí abajo puestos nuestros correos de contacto, ¿vale? Para cada uno, que es lo que esperamos que solicitéis, tenéis ese correo, movilidad.escolar@sepie.es. Tenemos otro correo nuevo que es solo para acreditaciones, que si lo queréis anotar, es acreditaciones.escolar@sepie.es. Si no, os lo comparto ahora también por el chat. Y no sé si hay más preguntas. Gracias, Raquel, por tu comentario. A ver si hay perdona, Beatriz, una última, sí que dice, es que si se puede preparar la acreditación ahora en verano y ya en otoño vemos si podemos presentar un K121 o un K122. Claro, a ver, si preparáis ahora la acreditación, lo que tenéis que solicitar en otoño es un K120, 120, ¿vale? Que es la acreditación. Los otros es la solicitud de fondos y será en febrero del año que viene. Entonces, yo sí que os recomiendo que empecéis ya por cierto, en la web del SEPI, en el enlace que os puse antes de convocatoria, hay un apartado, una carpeta, lo tenéis todo ordenado, que se llama material de apoyo. Y en material de apoyo tenéis formularios comentados, que son los formularios que luego tenéis que cumplimentar con comentarios que hemos puesto nosotros desde la agencia.
Vale, entonces eso os es muy útil. Hay también una guía de solicitud donde os hablamos de todas los... Hay una serie de pasos técnicos previos, ¿vale? Que tenéis que conocer, que no quiero mencionar aquí porque eso sí que es una parte así un poco más, bueno, digamos, menos de contenido. Son cuestiones técnicas, ¿vale? Pues cómo acceder a las plataformas de la comisión, porque son plataformas con un acceso restringido, con usuarios registrados, lógicamente no puede acceder cualquier persona, ¿no? Y cómo se identifican las instituciones delante de la Comisión Europea. Pero una vez que os hayáis leído todas esas instrucciones técnicas, luego leed el material de apoyo, formularios comentados, etcétera, y si no, nos escribís y os comentaremos todo lo que os pueda ayudar. Hay una persona que pregunta otra vez por la dirección de, eso, de las acreditaciones, te la pongo aquí. La pongo otra vez en el chat, la que ha puesto Beatriz, y ya yo creo que ya ya no hay más preguntas. Así que muchísimas gracias, Beatriz. Es verdad que lo dice una persona aquí que era una charla muy agradable. Yo os animo, sé que hay mucha burocracia, como ha puesto alguien. Bueno, yo creo que eso también siempre son cosas que para más transparencia también. Al final es que es un poco inevitable, pero la salida vale la pena y yo os animo a viva Europa. Viva el plurilingüismo y al final, bueno, pues eso tiene sentido, Europa tiene sentido a través de estos proyectos. Sí, Que... y bueno, una cosa con respecto a la burocracia, es verdad, conlleva burocracia porque también, bueno, tenemos que garantizar el buen uso de los fondos europeos y sobre todo porque en vuestro caso también la burocracia también tiene que ver bastante con la protección de los menores, ¿no? Tenemos que garantizar la calidad de todas las movilidades y de todos los proyectos. Pero también es cierto una cosa, conlleva burocracia la primera vez, pero una vez que se pasa esa frontera, ya los mecanismos son siempre los mismos y ya la burocracia es más llevadera, pero sobre todo el mundo que entra en Erasmus Plus sigue, porque es algo que tiene unos resultados tan maravillosos que, bueno, pues la gente que se mete dice, cuidado que esto engancha, ¿no? Es como un virus, pero de los buenos, sí, de los que engancha. Así que, bueno, animaos, contad con nosotros desde las agencias nacionales, os apoyaremos todo lo posible y esperamos que la próxima vez que nos veamos pues sea ya cuando llevéis proyectos y estéis disfrutando de esta maravilla que es Erasmus+. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Gracias por acabamos con esta nota positiva y nos vemos a las 6 de la tarde con una actividad musical que yo creo que va a ser de las más agradables y dinámicas. Así que, au revoir a tous. Obrigado, gracias. Merci et à très bientôt.